Buenas, nos encontramos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estamos en la oficina de don Luis Amador, ministro de Obras Públicas. Don Luis, bueno, gracias por atender a Televisión Canal 36. Con mucho gusto. Don Luis, usted tiene mucho que hacer y nosotros mucho que preguntarle. La semana pasada se dio a conocer una información con respecto a la Ruta 32, una auditoría por parte de la empresa que pidieron, ¿verdad? Y la empresa Casiza envió un documento en el cual se habla de servicios de comunicación por la Ruta 32, ¿verdad? Que fue firmada en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se dio luz verde a esta obra por $732,000. ¿Es o no es alto casi $1 millón por servicios de comunicación para una obra? Yo no soy experto en el área de comunicación, pero $732,000 son 350 millones, más o menos, de colones. Con eso, ¿cuántos puentes construye si fuera el caso que tuviera infraestructura para hacer? Saca un puente peatonal, o sea, sí se saca algo. Parece elevado principalmente porque la comunicación está asociada con el mantener informada a las comunidades de las obras complementarias, de cómo va a ser los trabajos, de los cruces, etcétera. Y de ahí usted ha visto que las comunidades se quejan de que nunca fueron informados adecuadamente. En las múltiples reuniones que hemos tenido con las comunidades a lo largo de la ruta me dicen, no, a nosotros nunca nadie nos ha dicho nada. De ahí entonces, aunque sea poca o mucha plata, parece que nunca se gastó adecuadamente, porque lo que hace entrever, lo que la gente me dice allá, es que nunca se ha gastado en comunicación, nunca se les ha dado la comunicación adecuada, asertiva del proyecto. $732,000, me dice usted. Eso en comunicación, sí, exactamente. Sí, bueno, yo lo que le puedo decir es que si hubo comunicación no fue efectiva, el monto parece ser alto, pero no sé realmente en qué se gastó ese dinero. Sí, vamos a ver, me explico. La gente me dice, nunca nos informaron adecuadamente, nunca se nos comunicó nada con respecto a ese proyecto, todos los que viven a lo largo de la ruta. Entonces, no sé en qué se gastó los recursos, realmente pareciera que no fue en lo que se debía. Don Luis, ¿tiene conocimiento usted de este documento, de esta auditoría? ¿Tiene conocimiento usted de esto ya o aún no? La auditoría la habíamos anunciado en conferencia de prensa hace ya algún tiempo de Casa Presidencial. Se mandó a hacer la auditoría porque veíamos cuestiones que parecían irregulares, así lo comunicamos. La auditoría fue entregada al Ministerio Público. La Fiscalía y las demás instancias del Ministerio Público la están usando de base para la investigación que estén llevando a cabo. Ya esa parte yo no sé exactamente qué está ocurriendo del lado de la Corte, pero sí nosotros notamos una serie de irregularidades por las cuales habíamos hecho una auditoría. Ok, y por el hecho de ver esas irregularidades, también le pregunto, ¿por qué la envían al Ministerio Público? ¿Hay sospechas de algo irregular aún más todavía? Lo que los auditores externos concluyen es una serie de presuntas irregularidades que ya lo que compete es, en algunos casos, que el Ministerio Público sea el que investigue y determine. ¿Qué significa irregularidades, don Luis? Usted ve todo el detalle de los rubros, sin entrar en cuáles, pero algunos parece que ya están contemplados dentro del contrato que tenía la empresa, entonces por aparte se repetía, me acuerdo el de arqueología, por ejemplo, que se suponía que ya era parte y también salió, y entonces da la impresión como de lo que los ticos diríamos una piñata, donde hay un montón de rubros que uno no entiende exactamente por qué, y recuerdo que era varios millones de dólares, o sea, no estamos hablando de un monto pequeño. De ahí, esto es un préstamo, esto es plata que el gobierno tiene que pagar, que se supone que tenemos que cuidar para que se ejecute bien. Es un préstamo que se adquiere en un gobierno previo, es un contrato que se firma un contrato previo, es un montón de obras que vienen corriendo desde el gobierno anterior. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, hacemos una auditoría para documentar las cosas y dárselo ya a los profesionales que son los que pueden hacer ya la investigación, y de ahí las causales que tengan que abrir las tendrán que abrir, pero ya eso lo hará la Fiscalía. Una obra que debió haber estado lista en 23 meses, de acuerdo al contrato original. Tengo entendido, don Luis, que se pidió una cantidad de dinero, no sé, 460 millones, no sé, de dólares fue lo que se pidió por medio de un préstamo bancario, pero se pidió el dinero sin haber hecho los diseños. Sí, de hecho yo el otro día fui a Mideplan a preguntar qué había y no hay estudio de factibilidad, que es donde se documentan las necesidades de las comunidades,
los pasos de fauna, los puentes peatonales. Cuando uno mira el contrato del préstamo y lo que yo veo y la información que me pasan, que tenemos, es que todo esto empieza sin haber tenido un diseño. Y sin diseño es como decir, José Luis, haceme una casa de 4 habitaciones y 2 baños. Pero resulta que cuando la estás haciendo yo te digo, pero es que el enchapado de los baños es hasta arriba. Y lo quiero en, no sé, los pisos esos, mármol, creo que se llama, que son carísimos. y ahí le empieza uno a meter, ¿verdad? Y ahí, sin plano y sin diseño y sin la lista exacta de lo que se va a hacer, ¿cómo hace uno para saber el costo? Y además con una plata que no alcanzaba, o sea, con una cantidad de dinero que no alcanzaba para lo que al final era. ¿Es así? ¿Eso es lo que ha trazado? Eso, se pide una serie de otras cosas, como otros puentes que no estaban incluidos, que fueran incluidos, y hay una serie de otras obras, entonces viene... pedidos adicionales, ya no son 4 cuartos, José Luis, ahora son 10, ya no son 2 baños, ahora son 8. Entonces empezamos a meterle más y más y más a un contrato que ya de por sí estaba mal porque no se sabía y lo hicieron con un número muy grueso y empezaron a meterle más obras, entonces eso empieza a impactar. A partir de eso, una de las sospechas fuertes que tenemos es que la empresa Casisa, Camacho y Mora, creo que están ahí también, que hacía la supervisión, de ahí ellos no tenían ningún incentivo para que esto caminara rápido. Es como cuando a vos te pagan no por hacer la casa, sino por mes. Haceme una casa, mae, y te pago por mes. ¿Cuánto tiempo duras? No sé, no me interesa. Yo te pago por mes. La misma cantidad todos los meses. No, te pago por la casa. ¿Cuánto me cobras? 50 millones, 50 millones. Pero si la empresa supervisora es infinitamente todo el tiempo, quiere estar ahí cobrando todos los meses. Porque le siguen pagando. Le siguen pagando, entonces ahí hay un conflicto donde yo no me quiero ir, yo quiero estar ahí para siempre, ¿verdad? Entonces se hacen muy estrictos a la hora de controlar a la empresa. Cuando nosotros llegamos, la empresa de check nos decía, pero es que nos rechazan cosas que no entendemos por qué. Ahora sí, ya tiene sentido, porque rechazan cosas, posiblemente porque de ahí ocupaban hacer tiempo. Esa piñata que evidencia ahí un montón de rubros también da sospechas. Todo este tipo de cosas dan sospechas. ¿Se puede terminar la Ruta 32, don Luis? Hablando específicamente que ha tenido en la última semana y se ha hablado tanto de esa ruta. Viene una misión de China. ¿De check? De check, del banco, del Exim Bank. Creo que es 20-21 de este mes. Ellos vienen a revisar qué es lo que ha pasado, a revisar cuál es el plan para terminar y a confirmar que con lo que queda de préstamo se puede terminar. Por eso es que este gobierno responsablemente tomó el diseño, lo ajustó contra estudios que permiten terminar la carretera con lo que queda en el banco. Por eso es que estamos con las rotondas, porque demostramos en esos estudios que sí dan y que de aquí a 10 años, 15 años, cuando ya haya mucho más desarrollo a lo largo de toda la ruta, pues ya se hace otra solución. Pero en este momento, si no lo hacemos así, esa misión que viene va a decir, ustedes son unos irresponsables, piensan seguir con el mismo proyecto, eso no va a alcanzar, se acabó el préstamo y ahí se quedó todo botado. Y ¿puede pasar eso? Puede pasar eso, por eso nosotros buscamos tener una solución responsable, que sí la tenemos y sí podemos terminar con lo que queda en el banco. Esa es la que le van a presentar. Haciendo esos ajustes. Y eso es lo que se les va a presentar. UNOPS va a entrar, que lo había dicho usted en semanas anteriores, por cierto, cuando fuimos a revisar la etapa 5 de circunvalación, que usted decía que UNOPS ha estado a cargo de lo que ha sido en las etapas norte. ¿Podría entrar UNOPS? A mí me llamó en la NAME hace algún tiempo y me dijo, le voy a presentar un poco de auditorías. Y en las auditorías habló de los contratistas y ahí estaba UNOPS. Y en la NAME admitió que UNOPS era el mejor para el manejo de toda la gestoría social. Y que a lo largo de lo otro era aceptable en todos los otros elementos. La ley del préstamo dice que hay que hacer un concurso. Y si el concurso falla, se declara desierto o algo pasa, UNOPS es el que entra por ley. Por ley. Nosotros hicimos un concurso, aplicaron 3, de los 3 hubo unas apelaciones, después de adjudicarle al primero, los otros apelaron, se le quitó al primero, se le adjudicó al segundo, hubieron otra ronda de apelaciones y en esa ronda quedó demostrado que ninguno de los 3 cumplía. Entra UNOPS. Sí, pues, ¿qué hago? O sea, va a entrar UNOPS. Tiene que entrar UNOPS. Es una buena noticia. Yo creo que sí, la gente se cuestiona mucho UNOPS porque dicen que cobran un margen muy elevado de 4% de administración de ganancias sobre los proyectos, por algo así es lo que dice el corridillo. Vaya a ver usted cuánto cobran las otras empresas, ¿verdad? Que hacen este tipo de administración de proyectos, no cobran un 4%.
Y a UNOPS sí le voy a confesar y le voy a decir, se le llamó por teléfono después de que esto pasó hace unos días y se le dijo, a ver, vea señores, estamos en esta situación, sin embargo vamos a ser muy claros, o ustedes se bajan a un precio que sea al menos el más bajo de los 3 que cotizaron y en las mismas condiciones, o volvemos a sacar este concurso. Y aparentemente lo que me dicen es que sí se bajaron al precio más bajo de los 3 que ya habían ofertado. Entonces ahí queda esclarecido que estamos logrando de ahí cumplir con el proyecto de ley, que entre alguien para supervisar y con un costo que debería ser razonable porque es el más bajo de los 3 que ya habían cotizado. Para terminar, don Luis, riesgo inminente, proyecto de riesgo inminente, creo que hace 7, 8 meses que se presentó, no recuerdo bien, por primera vez, bueno, tenía la noticia de que ya fue convocado a comisión, ¿es así? Riesgo inminente está en la comisión. Vamos a ver, déjeme explicarlo de otra manera diferente. El gobierno convoca a partir del 1 de noviembre. El gobierno convocó casi que únicamente los proyectos más prioritarios y riesgo inminente es uno de ellos, porque hay una serie, hay 88 puentes y como 100 y algo de segmentos de carretera con hundimientos que hay que reparar. Y hay otras cosas, pero de mi cartera eso. Eso está en comisión. Ya el banco lo aprobó, el Banco Centroamericano, ya el directorio dio todos los vistos buenos. O sea, como que usted vaya a hacer la casa y ya está el préstamo para la casa. ¿Y qué tiene que hacer usted? Ir a firmar el préstamo para que le giren la plata y pueda construir lo mismo. Pero ¿quién firma de nuestro lado como gobierno? Es la Asamblea Legislativa. Entonces, mientras ellos no lo aprueben, no se puede recibir. Bueno, pues esta es la información que tenemos acá desde el MOP. Ya bien lo dijo don Luis Amador, al parecer hubo una piñata de dineros, es lo que muestra indicios la auditoría, el informe de auditoría que se hizo con respecto a la Ruta 32, a los dineros que se pidieron para la Ruta 32. Pero bueno, esto ya está en la Fiscalía y será la Fiscalía la que determine, el Poder Judicial, si en realidad sucedió esto. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia.